Muy buenas tranquilas y cinéfilos. Hoy vamos a hablar de 5 westerns que deberías ver antes de jugar Red Dead Redemption 2. ¿Por qué deberías ver estos 5 westerns antes de jugar a este maravilloso videojuego que se nos avecina? Porque, bueno, evidentemente puedes no verlos, pasar de ellos y jugar a ese maravilloso juego que va a ser uno de los mejores juegos de la generación y sin duda el mejor juego del año. Pero, ¿por qué deberías ver estas 5 películas? Porque te enterarás mejor de lo que era la época western, te enterarás mejor de los personajes, ya que muchos personajes de estas películas que voy a nombrar se van a basar, muchos de ellos, del videojuego, porque Rockstar tiene, por ejemplo, es un mero ejemplo, ¿vale? Tiene mucha fama de coger personajes de las películas de Quentin Tarantino. Luego comentaré un poquito sobre una de ellas, que es un western, evidentemente, pero ya os iré comentando. Vamos a comenzar hablando de Dos hombres y un destino, una película de 1969, dirigida por George Roy Hill y protagonizada principalmente por Robert Redford y Paul Newman. Esta película es un auténtico clásico y de hecho el final del primer Red Dead Redemption está basado en Dos hombres y un destino. Y sí, me refiero a aquel final de John Marston que todos, absolutamente todos recordamos. Esta película es una auténtica maravilla, una joya del western, y de verdad, si os gustó la primera parte de Red Dead Redemption, solo por el final que tiene esta película, que es el más realizado de la historia del cine prácticamente, diría yo, porque casi todos o la mayoría de westerns terminan de esta forma, diría que vierais esta película porque de verdad fue un hito en la historia del western que evolucionó a partir de esta película. Continuamos con Bailando con Lobos, una cinta de 1990, dirigida por Kevin Costner y protagonizada principalmente también por Kevin Costner y Mary McDonnell. Bueno, Bailando con Lobos, ¿quién no ha visto esta joya del cine, no? Ganó en 1990 Mejor Película, ganó a Mejor Director, un auténtico peliculón, de verdad, una música preciosa, compuesta por el genio John Barry. Y aquí vemos la interacción entre el personaje del teniente John Dunbar, que es protagonizado, como he dicho anteriormente, por Kevin Costner. Le vemos cómo él está en la frontera ahí entre lo civilizado y lo incivilizado, y él en su soledad se va haciendo amigo de un lobo. Vemos cómo va interactuando con ese pequeño lobo, que le llama Calcetines porque tiene las patas blancas, y cómo se van cogiendo cariño el uno al otro. Luego cómo él tiene interacción con los indios, y vemos cómo deja sus raíces atrás para irse con los indios, porque ellos tienen una felicidad verdadera que no es autoimpuesta por nadie, y que no tienen que estar ahí patrullando 23 horas, que ellos viven como lo sienten, y este personaje así lo cree. Y esta película, yo creo, sinceramente, que el personaje de Arthur Morgan, lo que vienen siendo las interacciones, lo que viene siendo la interacción con el mundo, está muy sacada de esta película, que es de verdad una auténtica maravilla que yo os recomiendo. Y ahora vamos con el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Yo tengo un gran fetiche con esta película, pero es que de verdad, muchos planos de los trailers, la música, de hecho también yo analicé un vídeo de la música y de la composición de planos en los trailers de Red Dead Redemption 2 que estaban basados en el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, una película de 2007 dirigida por Andrew Dominic y protagonizada por Brad Pitt y Casey Affleck. Nos cuenta la historia real de uno de los mayores forajidos de la historia de América, Jesse James, y él como su cobarde compañero Robert Ford le asesina por detrás. Esto no es ninguna novedad, ¿vale? El título del nombre ya lo dice, el asesinato de Jesse James. Y esta película nos pone muchos asaltos a trenes. De hecho, los asaltos a trenes, o lo que son asaltos a diligencias, están basados dentro del videojuego Red Dead Redemption 2. Esos asaltos a trenes, como ya digo, esas diligencias, están basadas en los atracos que se formulaban dentro de esta película, el realismo que hay con las armas, la credibilidad que hay dentro de ese mundo, e incluso la dirección artística del videojuego está basado en esta película. Luego vamos a la penúltima película en la que está
basada, bueno, no es la penúltima porque hay muchas más películas, pero las principales. Vamos a Django desencadenado, como ya he dicho anteriormente, y vamos a hablar de una película de Quentin Tarantino, una cinta de 2012 y protagonizada por Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio. De esta película, Red Dead Redemption 2 y todas las sagas o franquicias de Rockstar sacan el carisma de los personajes de las películas de Quentin Tarantino, y en este caso de Django desencadenado, un auténtico peliculón que de verdad, si no habéis visto el personaje de Christoph Waltz, varios personajes dentro de los trailers de Red Dead Redemption 2 ya intuyen que van a ser como Christoph Waltz. El personaje de Arthur Morgan se parece bastante al de Calvin Candy, protagonizado o interpretado por Leonardo DiCaprio. También hay alguno por ahí más pistolero a los Jamie Foxx como Django. Y de verdad, esta película fue también maravillosa. Pero vamos con la última, vamos con mi película favorita de todos los tiempos, que si sois veteranos en el canal pues sabréis cuál es. Y no es otra que El Renacido, The Revenant, una película de 2015, un western maravilloso dirigido por Alejandro González Iñárritu y protagonizado principalmente por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Los escenarios de Red Dead Redemption 2 están completamente inspirados o basados en El Renacido, ¿vale? ¿Cómo que están inspirados o basados? Sí, que esos bosques, ¿cómo decirlo? Esas zonas nevadas también que tiene Red Dead Redemption 2 ahora, que están basadas en El Renacido. Luego también se ha visto en trailers peleando con lobos, alguna interacción entre lobos y osos peleando. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. La supervivencia está basada en esta película, porque recordemos, Arthur Morgan tiene que comer, Arthur Morgan debe dormir, debe realizar sus funciones vitales, y eso lo vemos completamente calcado del Renacido, donde vemos al personaje de Hugh Glass, protagonizado por DiCaprio, que debe comer porque si no se va a morir, debe caminar todos los días un poco tras el ataque al oso que le deja, vamos, casi paralítico. Vemos cómo este personaje pues debe ir cumpliendo sus constancias vitales para sobrevivir, pero aún así tiene que llevar a cabo esa historia de venganza que tiene contra John Fitzgerald, interpretado por Tom Hardy. Y creo que la supervivencia dentro del videojuego está basado directamente en El Renacido. Bueno, hasta aquí mis 5 recomendaciones westerns del día de hoy para que veáis antes de jugar Red Dead Redemption 2. Son películas que la mayoría sí son largas, ¿vale? Son películas largas, suelen durar entre media cada una unas 2 horas y media aproximadamente, pero de verdad, si queréis tener una mejor experiencia con el videojuego, el maravilloso videojuego que se nos viene, Red Dead Redemption 2, recomiendo que veáis estas 5 películas. Vuelvo a recargar: Dos hombres y un destino, Bailando con lobos, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, Django desencadenado y El Renacido. Estas 5 películas yo creo que son cruciales para que todos veáis antes de jugar a esta auténtica maravilla. Como siempre, déjame aquí abajo en comentarios todo lo que quieras, siempre y cuando evidentemente sea desde el respeto. Déjate un like si te ha gustado este vídeo, si te gusta mi contenido o si simplemente te gusta este canal, y suscríbete si no lo estás. Hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos.